tema del día. Saludamos al ministro del Interior, portavoz del gobierno, Alfonso Prada Gil. Nos acompaña en los estudios de Colombia Hoy Radio para hablar de diversos temas. Especialmente, ministro, bienvenido como siempre a Colombia Hoy. ¿Que estaba perdido? Hola, Carlos. ¿Decían ahí? Eso leí ahora que pude, anoche que logré nuevamente estar conectado en las redes porque estaba sin conexión durante 3 días. Vi que mucha gente, incluso algunos medios titularon que estaba perdido, que mi silencio era impresionante. Y bueno, me alegra que me extrañen un poquito. Y sí, estaba perdido, pero en la selva. Trabajando con ese tema en San Vicente de Caguán. En plena selva amazónica, en la inspección de los pozos en el municipio San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, en pura Amazonía. Y sí, pues como buena parte del país, pues tiene unos problemas muy duros de conectividad. No voy a decir cuál es mi servidor, pero mi servidor no servía para nada. Realmente el mío no servía para nada. El otro servidor servía un poquito de vez en cuando. Pero hay todavía problemas de electricidad fuerte. Tuvimos muchas horas sin luz y eso también ayudaba a la desconexión. De hecho, prácticamente tuvimos que negociar buena parte a la luz de las linternas de los celulares o de las velas. Y de la luna, que estaba un poco grande anoche. Y en jornadas muy extensas que iban hasta la madrugada, de tal manera que, pues, pido excusas para todas las personas que me llamaron y no los pude atender, pero estaba atendiendo ese otro frente en esas condiciones tan diferentes. Desde el viernes hasta anoche estuvimos allá en el Caquetá. Hubo acuerdo, ministro, en las últimas horas, creo que son 10 puntos, finalmente con la comunidad que tenía pues un reclamo válido desde hace tiempo con el tema de la vía, que ya es complejo y lo hemos narrado aquí desde que ocurrió, pero que el gobierno siempre ha estado presente del tema, no es que ocurrió el tema y ya tocó salir a responder, desde siempre se ha trabajado. Sí, no solamente este gobierno, sino gobiernos anteriores. Esto data de muchos años realmente de retraso, de ausencia de presencia del Estado. Usted recuerda, hace 24 años estaba ya la zona de distensión de Pastrana. Y también desde esa época se ha estigmatizado mucho la zona, ¿no? Porque era la zona como de las FARC, en fin, y aún operan en el territorio organizaciones ilegales. La población, los campesinos no viven en una situación tan fácil, tan sencilla como vivimos aquí en Bogotá, en estos centros urbanos. Allá es una frase como de cliché, pero es real. Allá hay otra Colombia, allá hay otros problemas. Allá la gente realmente tiene una desatención histórica que lleva a estos movimientos sociales a protestar, naturalmente. Las protestas no son un simple juego que se pueda desconocer desde estos micrófonos, que además sé que miles de campesinos pueden estarme escuchando en este momento, y la protesta social muchas veces tiene contenidos históricos profundos de desigualdad, de desequilibrio, de pobreza, de exclusión, de racismo y de clasismo. Ahora veía en las redes unas expresiones supremamente angustiosas, las ve uno desde el territorio y las ve aquí, y la verdad es que el desconocimiento que muestran muchos en relación con la situación que viven campesinos colombianos es triste, sobre todo, porque es muy fácil tratarlos de terroristas, de asesinos, etcétera, y entiendo la rabia también del otro lado, pero hay que tener mucho cuidado con un movimiento. Esta mañana escuchaba en la radio a alguno de los policías que tuvimos la inmensa fortuna, por gracia de Dios y de un trabajo muy intenso que hicimos con el ministro de Defensa, las fuerzas militares en el territorio. Logramos que regresaran sanos, vivos, 78 miembros de la policía, muchachos muy jóvenes, los recibí yo personalmente. Y esta mañana escuchaba a uno de ellos diciendo, pues hombre, el cálculo que yo tengo, lo que vi son 7,000 campesinos. Ellos hablaban allá en el territorio que había 6,000. Es decir, uno ve más de los que hay, y yo creo que es de ver tanta gente. Yo creo que en todo caso no había menos de unos 4,000 campesinos, como lo dijo el presidente en su trino, tal vez ayer o antier. 4,000 campesinos, son gente que vive allá. Allá están sus casas, sus familias, sus historias. Y allá están sus tristezas, sus tragedias. Y allá están las necesidades que viven. Y a eso fuimos a dialogar con ellos sobre sus necesidades. Y bueno, ahí ustedes me van preguntando y yo les voy desarrollando porque hay mucho tema para hablar. ¿Y los puntos? ¿Fueron 10 puntos más o menos? ¿O el acuerdo concreto, los puntos? Yo creo que sustancialmente. Aquí tengo el acuerdo original. Ustedes son los primeros que lo ven porque se lo van a entregar al presidente.
las firmas originales. Aquí está. Es un acuerdo, realmente es que tiene un poco de anexos, el 9, el 10 las firmas, el 7 también para efectos del seguimiento. Realmente tiene 6 puntos. Sí, realmente son 6. Son 6 puntos los del anexos? Acuerdo. Okay. Sí, básicamente hay, como usted lo mencionaba, lo que recibimos fue un conflicto social entre la operación de una empresa petrolera y los deseos de la comunidad de recibir un poco reparación por el impacto de la huella ambiental que deja la extracción. Y esto obviamente se enmarca dentro de lo que hemos planteado como una transición energética necesaria para proteger la selva, para proteger la sociedad del cambio climático, para armonizar la presencia del Estado y de la producción económica con la naturaleza. De eso se trata la transición energética. Cuando uno va al territorio y ve la empresa y ve el impacto que tiene en la comunidad, entiende la necesidad que tenemos todos de trabajar precisamente para que haya una transición. Seguramente podrá durar años, podrá durar incluso décadas este proceso de transición, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro y como lo planteamos en el plan de desarrollo del gobierno, pero ahí encontramos un conflicto y es la gente reclamando durante muchos años que los camiones que salen todos los días, decenas de camiones cargados con peso, pues obviamente desgastan más la vía, que es la vía por donde transitan los campesinos todos los días, y ellos ven pasar los camiones llenos de petróleo y van por detrás en su motico llena de huecos, ¿no? Y se caen, etcétera. Y lo que reclaman es, hombre, ustedes que se están beneficiando de la extracción de los minerales en el subsuelo que nos pertenece a la nación, como dice la Constitución Política, y ellos lo saben muy bien, que somos los colombianos los dueños del subsuelo, pues en esa medida indemnícennos. Ese es el planteamiento de la vía. Lo pongo en términos muy sencillos, pues vamos a poner aquí con sofisticaciones. Es eso, simplemente piden la pavimentación de una vía. Y esa pavimentación de la vía es una vía de 42 kilómetros, vale mucho dinero. No se le hacía mantenimientos, reparaciones, pero ellos tienen muchas actas que me exhibieron de incumplimientos reiterados y permanentes de esos compromisos, tanto de los gobiernos municipales, del gobierno nacional, de los gobiernos anteriores, de la empresa, y ese es un poco el caldo de cultivo que genera esta movilización. Y al lado de eso, estos mismos campesinos del Caquetá, con los del Guaviare, el Meta, hicieron movilizaciones muy grandes en el 2021, ustedes los recuerdan, que llegaron a acuerdos con el gobierno anterior. Y ellos llegan a la mesa diciendo, fuimos a la mesa con el gobierno, en estos 3 departamentos suscribimos unos acuerdos de inversión social, de acompañamiento a los campesinos, y tampoco se nos cumplieron. Luego hay unos antecedentes inmediatos del 2021 que pues ellos los ponen sobre la mesa con tristeza y sobre todo entra con desconfianza, porque cada vez que llega una institución del Estado automáticamente hay desconfianza, y para poder firmar pues dura uno 3 días dialogando, persuadiendo sobre que ahora puede haber una posibilidad real con el presidente Gustavo Petro al frente. Confían mucho en él, confían mucho en el que el gobierno cumpla con las expectativas que se plantean, y por eso la primera es sobre precisamente la vía. Ese es tal vez el primer gran acuerdo. Eso es una vía, ministro, que conecta o conectaría San Vicente del Caguán con Las Delicias. Con Las Delicias, para ubicar un poco geográficamente al resto del país. Ahí están los 40 kilómetros y algo más de lo que se está hablando. Ministro, para conocer algunos detalles propios de esos 3 días de negociación, no es un secreto ni se pretende ser que hubo momentos de tensión mientras ocurrió la situación la semana anterior. Usted llega y ¿qué se encuentra? ¿Cuál es la manera en que los campesinos reciben a la comisión del gobierno que llega a negociar? Pues nosotros básicamente llegamos a una base militar. La base militar está a muy pocos metros del sitio de la empresa donde ocurrieron los hechos desafortunados el pasado 2 de marzo, el pasado jueves. Nosotros llegamos el viernes, pero hay una comisión nuestra que comienza a trabajar desde el pasado 11 de febrero, que va dialogando, va buscando la manera que no se crezca esta protesta y degenere en violencias. Esa es una parte fundamental de nuestro trabajo.
también veía cómo se decía miércoles, llegó tarde el gobierno. No, nosotros llegamos mucho antes de la protesta, de la movilización social, y estábamos en mesas de diálogo. Teníamos una reunión que debería realizarse el sábado 4 de marzo, y desafortunadamente ellos anticiparon la movilización porque habíamos acordado a través de la viceministra Lilia Solano, que estuvo en el territorio el 11 de febrero, estuvo el 23 de febrero y se proponía llegar nuevamente inmediatamente el 4 de marzo para iniciar nuevamente los diálogos. Ahí estábamos pensando incluso ir ya personalmente nosotros pero se anticipó, digamos, la protesta. ¿Qué recibimos nosotros? Como ustedes lo saben, el presidente Gustavo Petro exigió que para que nosotros pudiéramos dialogar, como ya se sabía de que había la retención de 78 miembros de la policía y de 6 trabajadores de la empresa Emerald, lo que él exigió es que bajo ninguna circunstancia nos podíamos sentar los ministros a dialogar si no nos entregaban a nuestros policías, a nuestros funcionarios. Y yo cuando voy a salir de Bogotá, desde el aeropuerto de la policía, cuando voy a salir de Bogotá hago una intervención en medios diciéndoles voy para allá, pero no me siento a dialogar, voy a estar en el territorio hasta tanto no nos entreguen los muchachos. Son todos muy jóvenes en general, de la policía, y a los trabajadores, naturalmente, siempre abogamos por los policías, pero también por los trabajadores, que además son campesinos de la región. Cuando nosotros llegamos, entonces recibimos la información inmediata. Nosotros tenemos 5 personas en el territorio dialogando con ellos, nos comunicamos con ellos a través de diferentes formas y finalmente lo que nos dicen es que están dispuestos a cumplir con la exigencia del gobierno y a devolverlos inmediatamente. Eso no hubo ni siquiera que negociarlo, ni fue parte de ningún diálogo con los ministros. Simplemente tomaron la decisión y sabiendo que estábamos en el territorio, quisieron entregárnoslos personalmente a nosotros. Yo me desplacé en compañía del señor ministro de la Defensa, del comandante general de las Fuerzas Militares, el general Giraldo, y en compañía del director de la policía, el general Sanabria. Nos fuimos los 4, bajamos en la base militar que tiene el Ejército de Colombia allí, y ahí al frente de la base nos entregaron a nuestros policías, y solamente cuando entraron a la base y subieron a los helicópteros que los trasladarían a Florencia, solamente en ese momento nosotros entramos a dialogar con la comunidad. Ese es un poco el escenario. 7 de la mañana, 29 minutos. Ministro, bueno, bien lo ha mencionado, 3 días de diálogo, finalizando el domingo entonces. Termina el diálogo entre el campesinado del Caguán y el gobierno. Usted nos menciona, son 6 puntos, a grosso modo, los de este acuerdo. Pero hay entonces compromisos, tanto de parte del gobierno como también de la comunidad. ¿A qué se compromete la comunidad también en el marco de esas negociaciones? Bueno, el primer compromiso fue desmovilizarse ayer. Hoy a las 6 de la mañana ya quedó completamente desocupado el sitio de la movilización porque vinieron de los 3 departamentos, vino gente del Guaviare, gente del Meta y gente del Caquetá. Por eso había miles y miles de personas. El caserío es una inspección, realmente Los Pozos es muy pequeño, tiene muy pocos habitantes, de tal manera que había carpas por todo lado y estaban durante varios días estuvieron allí estas miles de personas. De tal manera que el primer compromiso de la comunidad es a desmovilizarse y no hacer ningún tipo de actuación violenta contra la fuerza pública ni contra la población civil, nada, todo fue muy tranquilo. Y la verdad es que ayer, cuando nosotros ya estábamos saliendo del territorio hacia las 3, 4 de la tarde, ya la movilización estaba disminuida a su mitad, yo creo, ya todo el mundo estaba recogiendo, se habían comenzado a ir. Y el compromiso es obviamente a mantenerse en paz en una mesa de diálogo permanente que le haga seguimiento a los acuerdos y que trabajemos juntos. Instalamos mesas técnicas y vamos a instalar nuevas mesas técnicas. Los vamos a apoyar mucho en el conocimiento técnico porque reclaman mucha compañía, es decir, para elaborar proyectos, para hacer diseños de producción, de industrialización del campo, de su producción, incluso de armonía con la naturaleza. Pues necesitan acompañamiento y los vamos a acompañar en mesas, como debe ser siempre, con mucha cercanía del Estado para que se mantenga el ánimo productivo y el ánimo de convivencia pacífica y no la alteración del orden público. En el marco de esos compromisos, entonces, también se crea la Comisión Mixta de Derechos Humanos. Sí, esa es una comisión que nos pidieron crear, que la va a dirigir, la va a presidir la Defensoría del Pueblo con
participación de la Procuraduría General de la Nación, que nos acompañaron todo el tiempo en los diálogos, con Naciones Unidas, que también nos acompañó desde la hora cero hasta que salimos del territorio. De hecho, ellos se quedaron allá, tanto la Defensoría como Naciones Unidas, en este proceso de retorno a sus lugares de origen. Y ellos todos van a ser parte de una comisión. ¿De qué se trata esa Comisión de Derechos Humanos? Pues básicamente de garantizar la vigencia plena de los derechos humanos, que no vaya a haber ningún tipo de desmadre en ese sentido, y que las investigaciones judiciales que necesariamente tienen que iniciarse, y ya se iniciaron seguramente buena parte de ellas, que tengan que darse, se den dentro del marco del debido proceso, el derecho a la defensa, y que se sientan acompañados todos aquellos que necesitan, como nosotros en el gobierno y quienes estuvimos, que se llegue a la verdad de lo que ocurrió allí y de que se establezcan las responsabilidades judiciales en el caso de desmanes y de las muertes que hubo en el territorio. Aprovecho, lo hice allá con ellos y lo hago nuevamente. Es mi sentido pésame a los familiares de nuestro policía muerto en medio de esta tragedia. Nos duele en el alma esa tragedia familiar, y también nos duele la tragedia que vivieron los campesinos, porque allí tuvimos diálogo con las familias de los campesinos que murieron también en medio de este conflicto social que se agudizó completamente el día jueves. Mi condolencia para ellos, pero también la invitación, que sobra hacerla porque sé que lo van a hacer, a la Fiscalía General de la Nación, para que, como lo hizo el presidente, lo solicitó el presidente Gustavo Petro, hagan la investigación a fondo de lo que ocurrió allí, se individualice y se encuentren los responsables y se castiguen, porque lo dije yo en la mesa con mucha claridad, pase lo que pase en esta mesa desde la hora cero, nosotros no somos la autoridad, somos el gobierno, no somos la autoridad judicial para calificar lo que pasó allí desde el punto de vista del Código Penal, pero sí reclamamos de los entes judiciales que, por favor, tenemos que comenzar un proceso de reparación, y la reparación comienza precisamente con establecer responsabilidades y que paguen lo que hicieron. Nos duele la muerte como desafortunadamente ocurrió en este caso. Portavoz, usted nos mencionaba al inicio de esta entrevista que son 6 acuerdos a los que se llegó con los campesinos y campesinas del San Vicente del Caguán, donde sucedió esto durante hace 5 días aproximadamente, durante el fin de semana que se realizaron pues esta mesa de diálogos. Nos comentó sobre el primero, que es la pavimentación de esos 42 kilómetros de vía. ¿Cuál es el segundo punto de los Bueno, hubo un punto muy duro, y es que la comunidad no quiere más tener la empresa en su territorio. Dice, mire, nos causa mucho daño, no nos cumple, no quisiéramos que estén aquí. La comunidad quiere es tener producción del campo, que sea natural, que haya convivencia con la naturaleza, y que se dediquen más bien a esto que les hemos prometido, que es un acompañamiento hacia la productividad eficiente, con conocimiento, con transferencia tecnológica, con transferencia de crédito. Cuando digo que les hemos ofrecido es a todos los campesinos de Colombia en el plan de desarrollo y en el plan de gobierno del presidente Gustavo Petro. De tal manera que la salida de la empresa, como les explicamos en extenso con la ministra de Minas allá en el territorio, no es una decisión unilateral que pueda tomar el gobierno y expulsar a los particulares, a los privados. Ellos tienen garantías constitucionales. Hay contratos de prestación de servicios o contratos de concesión, contratos de exploración y explotación que nosotros tenemos que respetar en esas condiciones, y el compromiso con ellos, aquí está escrito, es conformar o entablar un diálogo directo con la empresa y una mesa técnica con el Ministerio de Minas, la ANLA, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para revisar las condiciones de ejecución de ese contrato, revisar si se ha cumplido o no se ha cumplido. Pero también sabemos que la empresa ha estado estudiando la posibilidad de continuar o no continuar con esas labores, así que tendremos que hacer un diálogo directo con la empresa dentro del marco jurídico constitucional, con la tranquilidad que debe orientar al gobierno en estas decisiones, y transmitiendo la voluntad de la comunidad, que la dejó también expresa, de querer liberar el territorio. Ellos quieren anticipar la transición energética y dedicarse ya a la producción de agropecuaria en medio de energías limpias, que no generen un traumatismo a la Amazonía. Esa es la puerta de la entrada a la Amazonía, de tal manera que allí hay una conciencia muy fuerte sobre la necesidad de proteger la selva, como lo ha reclamado el presidente nacional e internacionalmente. Entonces, ahí hubo, digamos, un acuerdo sencillo, porque ellos entendieron las limitaciones que tenemos en una mesa,
y tuve que hacer varias intervenciones explicando, estamos en un Estado de Derecho, hay una Constitución que nos pone límites y no podemos nosotros arbitrariamente firmar por firmar un acuerdo que no seamos capaces de cumplir o que en los que incurramos en ilegalidad. Aquí está el acuerdo, todo dentro del marco constitucional y legal, y al final hubo mucha comprensión, ellos al final entienden, digamos, claramente las limitaciones que teníamos. Un segundo acuerdo, como ya lo mencioné, o sea, aquí va el tercero porque está el del acompañamiento de vigencia de derechos humanos en el territorio, en las investigaciones, el segundo el de la vía, el tercero en relación con la presencia en el territorio de la empresa petrolera. Un cuarto tema de los acuerdos fue comprometernos a estudiar técnicamente en detalle y creamos allí una comisión, va a haber 9 representantes de ellos como asesores técnicos que se van a sentar con nuestros ministerios para revisar todos los acuerdos de Altamira del 2021. Okay. Esas negociaciones se celebraron allá en Altamira, en Villavicencio, y también convocó a los campesinos y a los habitantes de los 3 departamentos en mención. Fueron acuerdos que se celebraron con el gobierno anterior, que ellos declaran incumplidos, y ese es nuestro cuarto acuerdo fuerte, digamos, y es recuperar todas esas actas, revisar todos los compromisos. Ahí hay compromisos de todo tipo que involucran ya temas de salud, temas de educación, temas de infraestructura, temas también obviamente de protección contra el cambio climático, de producción agropecuaria, etcétera, etcétera. Luego ese es un tema en el que la mesa se vuelve permanente porque tenemos una mesa técnica y son acuerdos muy grandes para el desarrollo de los 3 departamentos. Y tenemos dos temas más, digamos, uno se da en el entorno de la protección de los parques naturales, porque como saben ustedes, es una región de parques demasiado hermosa, y esa connotación de tener parques naturales incorpora reglamentaciones del gobierno nacional a través del ICA, entre otros, que impide el desarrollo de actividad ganadera, la deforestación, en fin, y hay muchos campesinos que viven del ganado y están en parques y está prohibido. Entonces, lo que hicimos básicamente fue anunciar la suspensión de unas medidas que nos dé por lo menos un año para estudiar con ellos la salida de toda actividad productiva que afecte el tema ambiental, el cambio climático, la necesidad de mantener la forestación, de mantener nuestros bosques, nuestra selva amazónica, y en eso tenemos otro acuerdo que va a perdurar y que va a desarrollarse. Y finalmente, ellos son zonas, digamos, allí están buena parte de las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia de los últimos casi 60 años. El conflicto armado dejó demasiados problemas, se convirtieron entonces en zonas PEDETs, digamos, incorporadas por el acuerdo de paz como zonas en donde hay una planificación participativa para el desarrollo muy concreta, y por eso nos acompañó también el Alto Comisionado de Paz, estuvo el ministro de Transporte, la ministra de Medio Ambiente, la ministra de Energía y yo, y también nos acompañó el director de Invías, el director de Parques Nacionales, el director de la ANLA, es decir, estuvo el equipo del gobierno preparado para la toma de las decisiones, como lo pidió el presidente Gustavo Petro, y en esa medida el Alto Comisionado para la Paz tenía relevancia en estos temas, en los temas de desarrollo de los PEDETs, de los SOMAC, de la forma como el OCAD Paz va a proceder a aprobar seguramente los proyectos para emprendimientos o para apoyar el trabajo de los campesinos en el territorio. Miramos las vías de apoyo que a través de regalías puede haber. Hay muchos temas que quedan pendientes porque dependen también de la presencia del gobernador y del alcalde, porque la institucionalidad regional también pesa. Por ejemplo, en esta inversión en materia de recursos de paz o de recursos de regalías en el territorio, yo propuse expresamente invitar al gobernador y al alcalde a la mesa el día sábado para que pudiéramos de una vez avanzar, pero se negaron. Ahí hay una tensión, digamos, también regional, que yo prefería entonces dejarla a un lado para evitar crecer las tensiones, pero vamos a tener que trabajar con los alcaldes y con el gobernador en relación con estos temas finales, que son desarrollo de los acuerdos de paz que allá en el territorio impactan con la llegada de inversiones a través de los PEDETs. Ministro, bueno, ahí está la síntesis. Sí, completa. está súper síntesis. 6 puntos de este acuerdo, además de los anexos explicados a profundidad, de primera mano, como nos gusta en Colombia y Radio. Ministro, mucho especulación. También
se habló en estos momentos sobre ese tema que giró en torno al acuerdo. Hay uno, y usted me dice si sí es verdad o no, que las disidencias habrían financiado el paro. Hombre, nosotros no tenemos esa evidencia, no tenemos, y yo, a partir de que mencioné una frase que sobre la cual si quieren de una vez me autopregunto, porque es una polémica nacional, hoy es primera tendencia, está en todos los medios, entonces no lo anticipo para ver si estamos hablando lo mismo. Okay. Pero esta era puntualmente sobre... Que las disidencias habrían financiado. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el lenguaje, porque además hay muchas cosas que son semánticas, que no tienen un fondo realmente, las vuelven de fondo y se vuelve el tema más importante. En este caso, yo no tengo ninguna evidencia en relación con ello que me permita manifestar que estuvieron las disidencias detrás financiando o que estuvieron presentes, pero yo sí voy a dar un testimonio que sé que los líderes de la movilización social lo van a comprender y apoyar, porque en la mitad de nuestras conversaciones, cuando estábamos hablando de la violencia en la mitad de la protesta, pues ellos reconocieron que había llegado gente que no era de la movilidad social, que no era gente que perteneciera a la región, que no eran campesinos identificados. Y en esa medida hubo también saqueos en alguna parte de la empresa, o en fin, hubo tensión también entre ellos, porque había gente que estaba llegando que no pertenecía a las organizaciones sociales históricas que se mueven allí. Ellos se conocen entre ellos, ellos viven en el territorio. Claro que son miles de campesinos, y llegó gente que ellos no conocían. Los miembros de la base del ejército, que llevan ahí también mucho tiempo, ellos están integrados mucho con la comunidad, y ellos decían, vimos mucha gente que no conocíamos, de tal manera que la posibilidad de que haya estructuras ilegales que pretendan infiltrar estas organizaciones o estas movilizaciones sociales es evidente, existe en Colombia, no vamos a negarla hoy. Yo hice varios pronunciamientos durante estos 3 días allá fuertes sobre el particular, porque en buena parte los indígenas, los afrocolombianos y los campesinos han organizado sus guardias, que son ellos mismos armados de palos, son armados de palos. Ellos mismos se rodean y se protegen para efectos de defenderse de las estructuras ilegales. Mejor dicho, hasta de los animales. Ellos se protegen en el campo, en la selva. Pero se han organizado de tal manera que los respetan mucho en el territorio. Esos son los que denominamos las guardias indígenas, las guardias cimarronas y la guardia campesina. Esas guardias se hacen también para protegerse de todos los factores de violencia, de la delincuencia. Algunas de estas guardias, como ustedes lo saben, porque la Constitución lo permite, las comunidades indígenas, por ejemplo, tienen su propia estructura judicial, y ellos tienen su propio efecto en materia de sanciones, de castigos, que son totalmente diferentes a los nuestros. Y todo esto pues para enmarcar dentro de un escenario nacional e internacional el reconocimiento de los derechos de esas guardias y de esas organizaciones autónomas, de esos gobiernos propios que existen en las estructuras regionales de estas comunidades étnicas y sociales. Y en esa medida pues ellos sufren el ataque permanente, el intento de filtración, de cooptación de estructuras ilegales. Luego el campesinado en Colombia también, como el Estado colombiano, lucha contra esas estructuras del narcotráfico, del crimen organizado, de la guerrilla, que operan muchos de esos territorios. Y no dudo que intenten penetrar estos movimientos sociales. Ellos luchan también contra eso. Bien, ministro, antes de eso, ¿los policías salieron con su armamento, con su equipo? No, cuando nosotros salimos, yo realmente no conozco las condiciones, si ellos les devolvieron, pero no, sí, exactamente. Digamos, aquí hay también mucha especulación, porque la verdad es que el contacto que yo tuve fue de minutos con ellos, solo unos minutos, mientras en el escenario los recibimos con los comandantes de las fuerzas militares y de policía y el ministro de Defensa. Éramos los 4, digamos, al frente de esta operación. Los recibimos y se trasladan inmediatamente a los helicópteros. Ya ellos se van con los comandantes de nuestras fuerzas, se van con el ministro de Defensa, y yo quedo en el territorio con mi equipo, digamos, allí, y rodeado de 4 a 6 mil campesinos, y ya me siento con ellos y comenzamos a estructurar el protocolo para el diálogo y
para el arribo de los siguientes ministros que deberían estar llegando. Perdón, me acompañó desde la hora cero también la ministra Irene de Minas. Desde la hora cero estuvo presente también en el momento de la recepción de los muchachos. De tal manera que ellos, digamos, salieron y ahí no tengo posibilidad, ya seguramente ese informe lo tienen completo las Fuerzas Armadas y la policía en particular, ya seguramente recibieron las declaraciones de ellos. Yo, de hecho, hablé solo unos minutos muy rápido y el segundo contacto que tengo lo tengo esta mañana cuando comienzo a escuchar en la radio una o dos declaraciones de ellos que todavía no conozco, no he podido desarrollar. Apenas lo que mencioné aquí lo escuché por la radio, no sé si es real o no, pero pues yo parto de la base que es una declaración real sobre la humillación que sintieron y sobre eso podemos hablar también en extenso si quieren. Sí, pero ministro, bueno, creo que vale la pena seguir aclarando algunas posiciones o conceptos emitidos en las últimas horas que han generado ruido. Por ejemplo, ese concepto que usted emitió de cerco humanitario. ¿Sí? ¿A qué se refería usted cuando dijo cuando dijo cerco humanitario? ¿Qué fue lo que quiso decir? ¿Que fue tema de conversación todo el fin de semana? Me destrozaron, me acabaron. ¿Sí? Dijeron que yo era socio pues de todo el mundo para que haya desmanes. No se trata de eso. Bien, lo explico en forma sencilla porque también es muy técnico, digamos, este es un lenguaje jurídico, un lenguaje técnico. Esto es una intervención que hago yo, es la primera intervención cuando llegamos con Irene, la ministra de Minas, a instalar la mesa. Ajá. Todavía nos falta la mitad del equipo, está apenas en camino porque no sabíamos si se iba a dar el diálogo o no. Y yo recibo un primer informe de ellos en el que me mencionan el tema de que habían hecho un cerco humanitario y lo que yo hago es reconocer de buena fe la descripción que ellos hacen de la situación. Entonces he dicho, hombre, reconozco que ustedes estaban, como lo han dicho, en un cerco humanitario. El cerco humanitario es una figura que no es muy reglada, no está reglado en el derecho colombiano. Por eso yo creo que mucha gente le da el alcance que quiere, porque no es una figura del derecho colombiano, es una figura más del derecho humanitario, del derecho de los derechos humanos, que opera fundamentalmente en territorios en donde hay conflictos graves que ponen en riesgo la vida de los colombianos. De los seres humanos en general. La Constitución política a nosotros nos obliga, como fin esencial del Estado, a proteger la vida, la integridad de las personas. Y cuando yo hablo de cerco humanitario estoy buscando la manera de generar un ambiente que permita la protección de la vida no solamente de los 78 policías y los 6 trabajadores, sino de 4, 5, 6 mil campesinos que están en el territorio. Es una situación tensa, es una situación pesada. Alrededor tenemos una base militar muy cerca, tenemos un batallón o varios batallones cercanos. Mi misión era pacificar el territorio y buscar salidas de diálogo para evitar una entrada militar que terminara en una tragedia. La razón militar, la razón militar es la última razón. La razón militar es la última razón. Es lo último que se debe hacer y hay que agotar el diálogo en lo posible, que fue lo que nosotros agotamos. Desescalar el lenguaje, podría ser, ministro. Nosotros, sí, es un poco pacificar las mentes y los espíritus, pero lo digo de la siguiente manera, directa y clara. No soy yo, Alfonso Prada, ministro del Interior, ni ningún funcionario del gobierno el que califique si allí se dieron los delitos y qué tipo de delitos y quiénes son los responsables. Eso es una función de la rama judicial del poder público en su autonomía. Lo dije varias veces en la mesa. De hecho, está muy grabado y de pronto hoy publico varios de los videos porque publicaron uno donde hablan de eso, pero no publican el alcance que le doy en los 3 días al tema del cerco humanitario, al tema de las ilegalidades que se hayan podido cometer y durante los 3 días podemos desarrollar ese concepto con ellos. Yo soy supremamente claro en mencionar como lo fue en un trino el presidente, que además fue leído en la mesa por ellos mismos. Cuando el trino sale el presidente, lo ponen en evidencia en la mesa y me dicen, mire, el presidente acaba de decir que la fiscalía debe entrar a investigar. Y es exactamente lo que les había dicho, les dije yo a ellos, es exactamente lo mismo. Nosotros no somos la autoridad para calificar. El término de cerco humanitario, el término de secuestro, el término de la conducta típica que sea, es una calificación judicial. Nosotros estamos en un entorno de diálogo, están haciendo una grabación que entre otras cosas yo no autorizo y no autorizo publicar, fue una grabación que sale
de celulares que estaban allí grabando, de los que sí tenían la posibilidad seguramente de señal por alguna razón que el mío no tenía, y suben a las redes una intervención que está descontextualizada de 3 días enteros donde analizamos el tema y en los que yo analicé este concepto. Entonces, aclaro lo siguiente, el tema del cerco humanitario no es un tema de calificación de la conducta como tal, porque no soy autoridad competente para calificarla. Es la información que recibo de parte de ellos, yo de buena fe la recibo y digo, bueno, listo, pues yo le puedo explicar al país que ustedes estaban en un cerco humanitario y que no era un secuestro. Entonces yo voy a explicar eso. Simplemente recibo la información y de buena fe la transmito y sin ningún contexto la vuelvo en tendencia hasta hoy, sin haberme escuchado y sin haber estado presentes en los diálogos cuando hice todas estas claridades. Segundo, se habla de cerco humanitario para proteger la vida de las personas en medio de un conflicto. Allí el efecto final es que hubo la muerte de un policía, la muerte de 2 soldados, ellos me dicen que 3, pero yo, digamos, no tengo referencia clara al tercer muerto de los campesinos, en qué condiciones se daría. 2 campesinos. Sí, 2 campesinos murieron en medio de la protesta social, tampoco tengo claros cómo fueron los hechos, no tengo claro, ellos le adjudican eso automáticamente a nuestros policías y yo les digo, pues eso habrá que verlo porque hay que investigarlo. Yo no acepto que los policías hayan ni disparado, porque en teoría los policías de esta institución que reemplazó al SMAT, que es la nueva institución exactamente, de diálogo y pacificación, van desarmados. Y en la medida en que van desarmados, de hecho yo cuando estoy en Catán saliendo, yo digo textualmente, no hay disparos, ahí no hay armas. Cuando llego al territorio, hay las versiones es que hubo disparos, pero todo esto lo tiene que resolver es la justicia, porque yo no tengo elementos de juicio. Volviendo al tema del cerco humanitario, entonces simplemente la calificación se da dentro de ese marco, iniciando una protesta con muertos el día anterior y con la posibilidad de que esto se escale gravemente, porque estamos rodeados de 4.000 o 6.000 campesinos que se sienten también agredidos porque hay 2 muertos de ellos, en fin. Pero no es una calificación que tenga efecto jurídico alguno tampoco. ¿Qué testimonio sí tengo que dar? Y es que el presidente exige la entrega, yo exijo desde la salida aquí, tú me acompañaste. Presentando el tema. Sí, Zahira. Sí, señor. Zahira, sí, señor. Ella me acompañó en esa rueda de prensa, yo exijo que voy al territorio, pero si no entregan sin ningún tipo de condición a nuestros policías, yo no entro al territorio al diálogo. Entonces yo me bajo y lo primero que hacen es entregarlos, en términos de minutos. Ahí registro una voluntad que hay que registrar, la voluntad de no mantenerlos retenidos, sino devolverlos inmediatamente, y esa es también parte de lo que yo reconozco que genera un ambiente de diálogo automáticamente, y lo debo reconocer, y es que ellos no los tuvieron. Una vez nos bajamos del helicóptero con los funcionarios, inmediatamente nos lo entregan en términos de minutos. Luego ahí hay una voluntad. Yo no sé cómo califique eso la justicia y lo dejo a ellos. Si hay secuestro, no hay secuestro, si solamente se quedó en el terreno humanitario, pero el efecto es que no hubo más muertos después de que ellos los rodean, los entregan, y creo que evitamos muertes claramente, trajimos a la libertad plena y al ejercicio de sus derechos a 78 miembros de la Policía Nacional, a 6 trabajadores, y en vez de muchos, esto es una crítica constructiva, porque duraron 3 días devastándome a mí, entiendo, porque ahí anoche llegué a la casa a mirar las redes y eso me dieron hasta con el balde, diciendo que mi calificación tenía como pretensión eximir de responsabilidad. Yo no soy nadie para eximir a nadie. Eso los exime o los condena directamente la Fiscalía y los jueces penales. De tal manera que aclaro eso, le doy alcance a ello, y lo que esperamos es que haya justicia en la muerte de nuestro policía. Fue muerto en condiciones realmente deplorables. Creo que le doy alcance a las declaraciones que escuché hasta esta mañana de uno de los miembros de la policía, que dice que fueron sometidos a una humillación, y deploro y rechazo esa humillación. Nadie puede ser degradado en sus derechos humanos en ningún conflicto,
y en la medida en que ellos han dado el testimonio de que se sintieron maltratados, soy solidario con ellos, rechazo esa humillación, rechazo completamente el abuso a que fueron sometidos y obviamente reclamo de las autoridades que investiguen esas conductas para que tengan consecuencias jurídicas. El ministro del Interior, Alfonso Prada, pasa en minutos a rueda de prensa aquí en Casa de Nariño, en el Salón de Conferencias, sobre este tema. Ministro, gracias por estar con nosotros, pero antes de ir a la rueda de prensa y hablar sobre esto que ocurrió y sobre ese acuerdo, 6 puntos alcanzado con los campesinos de San Vicente del Caguán, bueno, en las últimas horas se habló de un tema de lo de los cupos. Ese es otro tema que está por ahí rodando, sobre el tema de los cupos. ¿Usted qué cupos? Habla del tema sobre declaraciones que han entregado sobre el caso del asambleísta Nicolás Petro con lo de los cupos, que en las declaraciones Tai Vázquez aseguró que usted había recibido unos cupos. ¿Que yo había recibido unos cupos? Sí. No, creo que hay que estudiar bien la pregunta porque lo que entiendo es que hay unos chats privados que dicen en que dice Nicolás a su ex esposa que yo le di 10 cupos. Exacto. Y no dice de qué se trata. ¿De qué? Que vaya en el aire. Pensé que usted de pronto me tenía algún tipo de pista para entenderlo mejor, pero le voy a responder sin ambigüedad. Yo conocí a Nicolás en la campaña. Recuerden ustedes que yo fui jefe de debate de la campaña del presidente Gustavo Petro y Nicolás era uno de los coordinadores de la campaña en el departamento del Atlántico. Él trabajó allá en el entorno del departamento y me acompañó en distintas reuniones, escenarios, de tal manera que lo conocí desplegando esa actividad política. Y hasta hoy mi relación ha sido únicamente en ese nivel de verlo como uno de los dirigentes del Pacto Histórico del Atlántico. Fue candidato a la gobernación, hoy es diputado. Me he reunido 2 veces con él. Fundamentalmente el año pasado tuve 2 reuniones con él. Jamás, óigamelo bien, jamás me ha entregado una hoja de vida para que le nombre una persona. Jamás hemos hablado de cupos de nada, porque en mi lenguaje no existe la palabra cupos en el ministerio. Yo no entrego cupos, yo no entrego... De tal manera que es una palabra completamente extraña en una conversación y habría que ver en el marco de esa conversación privada qué se referían y qué exactamente quiso decir. No sé si cuando dice Prada me dio 10 cupos se refiera a qué, a 10 cupos. Bueno, no voy a especular para no parecer aquí pues irresponsablemente, pero seguramente él tendrá que aclarar si eso lo escribió, si efectivamente se refería a Prada como ministro del Interior, a nada que tenga que ver con la campaña vieja, lo que no tengo ni idea, o al pacto histórico, no tengo ni idea de realmente de qué está tratando, pero sí le puedo decir a los colombianos que él a mí no me ha entregado ninguna hoja de vida, y si ha llegado a entregar una hoja de vida en el Ministerio del Interior o en cualquier otra institución, tienen que ser sometidas todas a los procedimientos de recursos humanos, a las pruebas de conocimiento, a las pruebas de aptitud, de tal manera que no puede entrar nadie al gobierno nacional sin que se agoten reglamentariamente todos los pasos de transparencia y de idoneidad para incorporarse a la nómina. Cualquier cosa que haya sido en contra de eso, la censuro, la rechazo si se da en el Ministerio del Interior o en cualquier ministerio, y lo hace lo propio el señor presidente de la República, quien además, Carlos, desde el 2 de febrero, una vez terminado un Consejo de Ministros, esa fecha es muy importante para el futuro, porque ese mismo día el presidente, terminado el Consejo de Ministros, nos dio estricta orden a los ministros de Estado, a todos los miembros del gabinete, que tuviéramos un comportamiento doblemente estricto con su familia, que no aceptáramos precisamente ningún tipo de tráfico de influencias ni ningún tipo de intermediación en asuntos que tuviera que ver con la ejecución de asuntos del gobierno nacional. Lo dijo el presidente al filo de la medianoche. Nuestros consejos de ministros terminan a la medianoche o comenzando en la madrugada del siguiente día, pero fue impresionante. Es el primer contacto que yo tengo con ese tipo de decisiones del presidente. Él lo dice con un especial énfasis. Todos nos miramos, dijimos aquí pasó algo, hasta ahí llega digamos la información, pero sí vimos un presidente jugado por la coherencia de su vida, que ha sido la transparencia y la ética pública. Muy bien, ministro del Interior, portavoz del gobierno, Alfonso Prada, gracias por estar siempre con nosotros. Pasa la rueda de prensa y esta es su casa, como siempre. Muchas gracias, ministro, a ustedes, como siempre. Un saludo muy especial.
Colombia Hoy Radio.